¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Maldini, bienvenidos a vuestro canal. Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a analizar a la última Juventus campeona de Italia, temporada 19-20. Desde entonces no ha vuelto a ganar el Scudetto. Vamos a ver por qué, vamos a ver cómo jugaba esa Juve y también vamos a analizar hasta qué punto ha perdido la vecchia signora desde la marcha de Cristiano Ronaldo. Veremos en qué punto estaba ese proyecto y en qué punto está el de ahora, liderado por Massimiliano Allegri. Así que vídeo cargadito, no hay mucho tiempo que perder. Vamos a ello. Antes de que empecemos a analizar lo que fue la Juventus 19-20, la Juventus de Sarri, quiero que veamos un espectro general de lo que fue la Juventus durante los 3 años que estuvo Cristiano. En primer lugar con Allegri, después con Sarri y por último con Andrea Pirlo. Estos son los 11 más recurrentes o más regulares, más repetidos durante la temporada, aunque ya os adelanto que no siempre, evidentemente, jugaron igual. En este caso, Allegri, que actualmente vive su segundo periplo como técnico de la Juve, en esta primera etapa, el último año en el que le eliminó al Ajax de Ámsterdam de la Champions, Szczęsny en portería, Cancelo, Alexandro Chiellini y Bonucci, línea defensiva bastante previsible, Pjanic como único pivote, Matuidi y Bentancur, jugadores de muchísimo recorrido que ahora veremos en imágenes por delante, y arriba Cristiano, Mandzukic y Bernardeschi. Aquí hay un primer matiz que comentar y es que Mandzukic era muy importante con Allegri. ¿Por qué? Pues precisamente porque le brindaba a Cristiano muchísima facilidad para apoyarse, haciendo esa función un poco de falso extremo izquierdo casi. Vamos con la Juve de Pirlo, que es la última, pero quiero dejar para el final la de Sarri. Szczęsny en portería, Cuadrado, Alexandro de Ligt y Bonucci, la misma defensa. Aquí sí que os matizo que tuvo bastantes cambios, porque al principio empezó jugando Frabotta, empezó jugando con tres centrales, recuerdo partidos contra el Barça con tres centrales. Pero bueno, esto es un poco con lo que acabó jugando esta defensa de cuatro. Por delante, cuatro centrocampistas, Chiesa por un lado, Kulusevski por el otro, dos fichajes de esa misma temporada, Rabiot y Artur Melo en el medio, McKennie, Bentancur y Ramsey como otras opciones. Artur Melo, que fue un poco de más a menos también en esta Juventus. Y arriba Cristiano con Morata, y que fue la primera Juve en no conseguir el Scudetto desde hacía 9 o 10 años. Y vamos ya con la Juventus de Maurizio Sarri, la Juventus que nos ocupa, un equipo que de primeras iba a usar un 4-3-3 casi toda la temporada, pero al final acabó variando. Aquí os he puesto un 4-3-1-2 con Bernardeschi como 10, pero es verdad que también partidos como por ejemplo el de Champions contra el Olympique de Lyon, esa eliminatoria la juega con 4-4-2, también ha tenido partidos de 4-3-3, pero aquí la historia es que de primeras lo que quiso hacer Sarri es implementar el 4-3-3 porque ya lo había hecho en Nápoles y lo había hecho en el Chelsea. Le había funcionado bien y aquí lo quiso hacer con Dybala, Cristiano y Douglas Costa arriba. ¿Qué pasó? Que Douglas Costa se lesionó nada más empezar la temporada y tuvo que reajustar, digamos, sobre todo el medio campo y la zona atacante. Empezamos por la defensa. Cuadrado como lateral, debutó en esta posición de manera más regular esta temporada, lo hizo bastante bien, luego lo veremos. Alexandro, De Ligt y Bonucci, una lesión de ligamento cruzado de Chiellini provocó que De Ligt, que venía del Ajax, una liga evidentemente la Eredivisie menos competitiva, tuviera que entrar de manera, digamos, un poco más abrupta de lo que quizá Mauricio Sarri hubiera querido, pero tuvo problemas al principio, salía de balón, pues ya sabemos que es un central que tanto Bonucci como él la tienen bastante bien, pero al principio le costó, fue entrando poco a poco. Pjanic como único pivote, con Bentancur y Matuidi por delante. Otras opciones, Rabiot y Khedira. Bernardeschi y Ramsey por delante. Jugó más Bernardeschi al principio, luego acabó jugando más el jugador llegado desde el Arsenal, pero aquí veis que es una Juventus sin extremos. Douglas Costa lo pongo por aquí, ¿por qué? Pues porque, como he comentado antes, la Juventus también a veces tenía partidos de 4-4-2 y 4-3-3, sobre todo al final de temporada, y Douglas sí que en ese momento aparecía bastante por la banda derecha. Y arriba, Cristiano y Dybala. Higuaín, que jugó 53 partidos esta temporada, parecía que iba a ser un suplente más que evidente y al final no lo acabó siendo tanto. Vamos a empezar a ver ya imágenes de cómo jugaba esta Juventus con Sarri. Lo primero que hay que comentar es que era un equipo evidentemente más ofensivo del que vimos con Massimiliano Allegri en su última temporada. Un equipo que presionaba más arriba, que le gustaba más tener la posesión de balón y que arriesgaba bastante más con los pases. Luego veremos estadísticas de cómo jugaba este equipo porque los pases progresivos eran bastante mayores en esta Juventus que, por ejemplo, en la Juventus de ahora, pases hacia adelante. Aquí veis un corte que quiero hacer porque, a pesar de que esta Juventus, como habéis visto en el esquema, no tenía jugadores extremos puros de primeras,
de primeras, porque ya os digo que luego cuando se recuperó Douglas Costa sí que hizo un poco esa función, pero tampoco porque es un jugador que tiende a meterse mucho por dentro. Entonces, esa falta de juego por fuera la tenían que suplir los laterales con mucha amplitud. Tenían que ser los que dotasen esa amplitud al campo. Y aquí lo veis muy bien en esta jugada en la que Dybala se mete por dentro y es Cuadrado el que aparece por la banda para meter ese pase de la muerte perfecto para Gonzalo Higuaín, que define muy bien. Hablamos de un equipo en el que la movilidad por dentro era fundamental. Los tres de arriba, ya fuera el 10, junto con los dos 9, se intercambiaban posiciones cada 2 por 3. Aquí vemos, por ejemplo, ese pase que le ha metido filtrado Higuaín, como si fuera Bernardeschi, que es el que aparecía ya en el segundo palo para rematar como 9. Quiero que veamos otra de las cosas fundamentales en esta Juventus, y es el rol de los volantes, tanto de Matuidi como de Rabiot, como de Bentancur o Sami Khedira. Los delanteros, Cristiano, Dybala, sobre todo Cristiano le gustaba este año bajar bastante a recibir. Vais a ver aquí cómo da el pase hacia atrás, al centro del campo, y el que ocupa ya esa posición entre lateral y delantero es, en este caso, Rabiot, el volante que estaba ocupado del flanco izquierdo por el cual baja Cristiano a recibir. ¿Qué provocaba esto? Lo primero, Cristiano arrastraba defensas para que el volante pudiera acudir a una zona más cercana al área, y esto provocaba que al final la acumulación de jugadores en zonas de remate, sobre todo de segunda línea, fuera mayor que otros años. Además, el hecho de, como digo, insisto, no tener extremos en ese esquema de 4-3-1-2, favorecía que tanto laterales como centrocampistas pudieran armar jugadas, llegar a la línea de fondo y poner balones atrás para los dos 9, sobre todo para Cristiano, que era un poco más fijo en esa posición central. Fijaos en la conducción de Ligt, haciendo gala de esa salida de balón espectacular que sabemos que tiene, el movimiento tremendo entre Bernardeschi y Dybala, el pase de tacón y la definición que es brutal de un Dybala que anotó 17 goles esta temporada, fue de menos a más y al final fue de los soldados más próximos a Mauricio Sarri. La presión alta, otra de las claves de esta Juventus de Mauricio Sarri, que hacía bien en la mayoría de los casos, pero sí que es verdad que en partidos decisivos, sobre todo a nivel europeo, no terminó de hacerlo demasiado bien. Vamos a ver la imagen. Aquí veis cómo son los dos 9 los primeros que saltan a la presión, tanto Dybala como Cristiano. Roba muy bien porque también es un error forzado por parte del defensa. Define muy bien Cristiano, pero como digo, no terminó de hacerlo bien en algunos casos, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque aunque Dybala sí que es un jugador que puede acometer esa presión alta más fácil, también por edad, Cristiano, y el hecho de que Cristiano fuera un jugador ya veterano y que no se ha caracterizado nunca precisamente por hacer una buena presión alta, sí que provocaba que los rivales, sobre todo los que tenían buena salida de balón, saltaran en esa primera línea relativamente fácil. Hablamos de fútbol sobre todo europeo, ¿eh? Entonces, esto es como el dominó. Al final, los pivotes de la Juventus, en este caso Pjanic, Matuidi, y si jugaba Khedira más todavía, pero si no era Bentancur, les provocaba un desgaste mayor para tener que tapar líneas de pase que no se habían tapado desde la primera instancia, desde la instancia de los 9, de Dybala y Cristiano. Entonces, si tú tienes a un jugador de más de 30, como era Pjanic, de más de 30, como era Matuidi, desgastas aún más al joven del centro del campo, que en este caso podría ser o Bernardeschi o podría ser Rabiot en ese momento. En definitiva, un equipo que presionaba alto, que lo intentaba, que en muchos partidos sí que lo conseguía, pero que a veces no terminaba de saldar bien esa presión en la primera línea. Como digo, hablamos de un equipo que no era solamente capaz de construir jugadas de manera un poco más lenta, digamos, con posesión de balón, con construcciones en pase corto, sino que también podía salir al contragolpe. Fijaos aquí cómo se abren Cristiano y Higuaín, los dos delanteros en este momento, y Douglas, ese 10, que acaba disparando al palo tras una conducción larga fabulosa y un disparo espectacular. Por aquí tenéis otro contraataque perfecto de la Juventus de Turín, con un disparo de Cristiano. Bueno, qué decir, ¿no? Espectacular el golpeo, espectacular el gol. La Juventus de Sarri fue un equipo que fue capaz de ganar el Scudetto, sí, pero que también tenía bastantes problemas, sobre todo a partir de que empezó el año. En primer lugar, era un equipo demasiado dependiente de la producción creativa tanto de Cristiano como de Dybala. Bernardeschi y Ramsey, que eran supuestamente los que deberían haber sumado el mayor número de asistencias, porque eran los jugadores que estaban más de segunda línea, pero cerca del área, los que iban a conectar esa línea de centrocampistas con los delanteros, sumaron entre los dos 5 asistencias, que era menos de lo que sumaban Dybala y Cristiano por separado. La presión alta hecha a medias, que es otra de las cosas que hemos comentado ya. El hecho de que tú quieras presionar alto
inevitablemente conlleva riesgos. Es algo que veíamos el otro día en el análisis del Bayern de Flick, que sí que lo hacía muy bien Lewandowski y Thomas Müller y que luego además esos riesgos se podían subsanar con un portero, en este caso Neuer, que estuviese al corte. Pero en este caso, sobre todo en Europa, sí que creo que esa presión alta no se terminó de hacer bien y las líneas de pase no se terminaron de cortar del todo bien, lo que provocaba un desgaste evidente de los centrocampistas que cuando luego tenían que crear estaban bastante desgastados. Las relaciones personales, otro de los problemas evidentes en esta Juve, que al final acabó echando a su entrenador y se acabó yendo bastante solo. Estamos viendo en pantalla al equipo actual de la Juve durante los últimos 5 partidos, el equipo más repetido por Allegri en estos últimos 5 partidos. Esto es con Szczęsny en portería, con Gatti, Bremer y Danilo. Danilo que se ha consolidado como líder eh, del equipo, como capitán y como el jugador más fiable en esa línea defensiva sin ser ni siquiera central. En un principio, Locatelli, McKennie, Miretti, Kostic y Cambiaso en las bandas y Blajovic y Chiesa arriba. A ver, la situación de la Juventus ahora mismo es bastante mala. Vamos a ver qué pasa con Allegri, que acaba contrato en 2025. Ya sabéis, con el año pasado todo este lío que hubo, con las plusvalías, con aquella medida al final de un poco de acuerdo entre la Juventus y la UEFA para que renunciasen a jugar Conference este año y va así poder meterse en Champions la temporada que viene, que yo creo que sí que se van a meter. Creo que sí. Es verdad que han ido de más a menos toda esta temporada. Empezaron muy cerca del Inter y al final están más cerca de cerrar esas plazas de Champions que otra cosa, muy lejos del liderato, pero sí que creo que la Juventus está en un punto muy diferente del que estaba cuando ganó el último Scudetto. Vamos a ver esta primera comparación, sobre todo en ataque entre la Juventus de Sarri y la Juve actual de Massimiliano Allegri. 1,88 goles por partido, 1,74 en el caso de Allegri, con los mismos goles esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que la Juventus de Sarri sacaba más partido todavía de sus ocasiones que la Juventus de Allegri. Aquí tiene un papel fundamental, yo creo, Cristiano Ronaldo, que de media ocasión te hacía un gol. Cristiano Ronaldo y también Dybala en su mejor momento. Actualmente la Juventus tiene a Chiesa y tiene a Vlahovic, que a pesar de ser un buen jugador, yo creo que la Juventus cuando pagó esos 80 millones esperaba un delantero en nivel top 3-4 del mundo y no lo es. Desde luego que Vlahovic no lo es, a pesar de ser, como digo, un buen jugador que además lleva 15 goles esta temporada en la Serie A. Los pases logrados, bastantes más por parte del conjunto de Sarri, 57% de posesión a 48, lo cual ejemplifica lo que venimos contando, de que es un equipo el de Sarri que quería tener más el balón en construcción lenta, más en campo rival, no le importaba tener que dar pases de más, y en cambio el conjunto de Allegri pues prefiere hacer las cosas de otra manera. 7,63 tiros desde fuera, 5,44 por parte de Massimiliano Allegri. Aquí fundamentalmente los jugadores de segunda línea en el equipo de Sarri, que acumulaba tantos jugadores en zona central, los Matuidi, los Bernardeschi, los Bentancur, tenían más oportunidades de tirar a puerta, los Rabiot. 27 entradas a área de penalti por 23,53. Todo esto que estamos viendo son datos por partido en todas las competiciones, gracias a los amigos de Wisecout, como siempre, tanto de la Juve de Allegri como de la Juve de Mauricio Sarri. Fijaos aquí que las entradas a área de penalti lógicamente eran mayores en la que ganó el Scudetto, 67 pases en el último tercio por 49, pero más pases largos de la Juve de Allegri que de la de Sarri. Estos últimos datos, los de los pases progresivos, nos demuestran que el equipo de Sarri prefería arriesgar un poco más y hacer bastantes más pases progresivos de centro del campo hacia arriba, mientras que el equipo de Allegri prefiere asegurar cuando hablamos de esa zona del campo y dar bastantes más pases largos y hacer transiciones más cortas que lo que hacía Sarri, que como digo es un ataque bastante más pausado. Y los datos en defensa también son bastante significativos. 71 balones recuperados por partido en la Juventus de Sarri, por 75 en la de Allegri, 174 duelos ganados por 194. Aquí hay bastante diferencia en que los duelos, en la intensidad, en zona defensiva es más contundente este equipo, que es el segundo equipo menos goleado de toda la Serie A. 1,11 goles recibidos por 0,79 y eso que la Juventus ha empeorado bastante en este registro, porque a principio de temporada era bastante más rocosa, que es lo que yo creo que busca Massimiliano Allegri, lo que tuvo. Acordaos, aquella BBC defensiva de los Barzagli, Bonucci, Chiellini, que era prácticamente infranqueable en 2015-2017 cuando llega a las finales de Champions. Y el PPDA, 9,53 pases permitidos por parte de la Juventus de Sarri, 12,64. Ya sabéis que aquí, cuanto menor sea el valor
quiere decir que has permitido menos pases por acción, por posesión, que el rival. Ya veis que aquí hay bastante diferencia, aunque como digo, recordad ese matiz que os he comentado de que sí, de que la Juventus de Sarri presionaba arriba, de que permitía pocos pases en la mayoría de los partidos, pero en los partidos clave a veces la cosa cambiaba. La Juve de Allegri es, por tanto, esta Juventus más dada a esperar un poquito más atrás, en bloque medio bajo, un poco más abierta a poder pensar en contraataques, mientras que la Juventus de Sarri sí que era un equipo que buscaba más al rival y que intentaba robar lo más arriba posible. Recapitulando ya a modo de respuesta esa primera pregunta que lancé en el vídeo, ¿ha perdido la Juventus sin Cristiano? Hay gente que dice que el paso de Cristiano por Italia fue un fracaso. A mí me parece que con estas cifras y con la edad que tenía, me parece sinceramente una barbaridad decir que el paso de Cristiano por Italia fue un fracaso. Al margen de los fallos que hubo en Europa, que los hubo. Yo creo que es evidente que cuando tú tienes un jugador que te marca 30 goles por temporada, si lo pierdes, inevitablemente has perdido. Pero creo que tenemos que ir un poquito más allá y pensar que la salida de Cristiano no es la única razón por la que la Juventus está en esta crisis de resultados, ¿no? El último año de Pirlo ya fue un poco raro. La sensación en la Juventus era que el equipo navegaba hacia un rumbo un poco incierto, el estilo de juego no estaba claro, había jugadores de los que se esperaba muchísimo que no rindieron como se esperaba, la situación institucionalmente tampoco es la mejor. Ya hemos visto la sanción del año pasado, hemos visto todo el tema de las plusvalías, la situación con Pogba, que tú fichas a un jugador que piensas que te va a solucionar la papeleta y que va a ser tu estrella y resulta que se dopa. Situación en ese sentido incontrolable. Creo que está en un momento de reconstrucción. Creo que si hay un hombre adecuado para esta reconstrucción, seguramente sea Allegri. Vamos a ver lo que pasa con él, porque los resultados en este último mes y medio, 2 meses, no son buenos. Pero yo creo que aquí fundamentalmente lo que falta es una dirección deportiva clara. ¿Por qué digo clara? Porque se están fichando jugadores en posiciones repetidas. La Juventus ha fichado este verano a Moise Kean, que es un buen jugador, pero creo que hacía falta otro tipo de fichajes. Timothy Weah, otro jugador que ha fichado este verano, Locatelli, por ejemplo, de Sassuolo, jugadores interesantes, pero que no terminan y no te van a dar ese salto de nivel que necesitas realmente en el centro del campo, que para mí es la parcela fundamental en la que debería reforzarse la Juventus. Yo creo que si Allegri, aunque sea un técnico conservador, si tuviese jugadores en el medio más creativos, podría plantearse jugar de otra manera. Recordemos que esta Juventus en su día tuvo a Pirlo, Marquisio, Arturo Vidal en su mejor momento, Pogba, en fin, una medular que nada tiene que ver con la medular que vemos ahora. Creo que tiene que ver más con la dirección deportiva, con la falta de jugadores creativos y con la falta de un rumbo claro en cuanto al estilo de juego. Pues nada, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado, espero que hayáis reflexionado conmigo sobre esta Juventus, sobre la marcha de Cristiano. Y os quiero leer en comentarios porque creo que es un tema que puede suscitar bastantes opiniones. Así que nada, espero que lo apoyéis, tanto como hicisteis con el Bayern de Flick. La verdad que estoy súper sorprendido por la acogida y de cara a seguir creciendo y seguir haciendo cosas guays para el canal, pues siempre viene muy bien. Así que nada, cracks, vienen como siempre muchas cosas y seguid atentos a Mundo Maldini porque esto no para, no para nunca. Un abrazo, chao, 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 chao.